El tema que tenemos para compartir esta mañana, o sea, para que podamos explorar esta mañana, es precisamente lo que estábamos hablando el miércoles pasado en el estudio congregacional en casa de mi hermana Angélica. Vamos a hablar hoy sobre madurez cristiana. Si lo enciendo es mejor. Ahí está. Madurez cristiana. ¿Cómo se nota? A ver, hermanos, los que estamos aquí hemos comido frutas en algún momento, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un banano verde y uno maduro? Ajá. Características. El maduro es más dulce, más suave, ajá. Exteriormente, ¿cómo es? Usted puede distinguir por fuera entre un banano maduro y un banano que aún no ha madurado. ¿Cómo se ven? Bien madurito, está piquita. Ok, es como amarillito, un amarillo intenso, muy, muy bonito, muy particular, ¿verdad? El que no ha madurado, ¿cómo es? Entre amarillo y verde. Verdión, ¿verdad? O sea, ese es un verde, cuando está totalmente cele, que llamamos nosotros, ¿verdad? Todavía no, ok, está verde, correcto. Y conforme empieza a ir madurando, entonces empieza a cambiar la tonalidad y va pasando de ese verde que tiene, se va aclarando ese verde y va tirando un tono de amarillo y ahí va, ¿verdad? Ok. Entonces, hay características externas que nos hacen distinguir entre un banano maduro y uno verde, o uno no maduro, correcto. Y hay características propias, digamos, de la fruta en sí a la hora de consumirla, que nos hace saber que todavía no, ya está, o a le falta un poquito, ¿cierto? Bien. No es demasiado diferente, digamos, con respecto a la madurez cristiana, o sea, a lo que un cristiano maduro puede mostrar. Primero, de manera exterior, ¿verdad? Hay ciertas cosas con respecto a su exterior que cambian y hay muchas cosas con respecto a su interior que cambian. Ahora, debemos entender que hay grados de madurez, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a mi hija Lisa no le gusta el banano amarillo con pequitas. A ella le gusta más verdión. Entre verde y amarillo, ¿verdad? Con ese sabor a mancha que no a todos nos agrada, pero a ella le gusta así. ¿Ok? Para mí, en lo personal, pues a mí me gusta bien maduro, ¿verdad? Y entre más pequitas tenga, más dulce sabe, más rico todavía. ¿Ok? Ya negro ya no, porque ya se pasó. ¿De acuerdo? Ya eso es para vinagre, eso es otra cosa. Ok, tenemos un pasaje que me gustaría que fuera la introducción a este tema de hoy, para que partamos, digamos, de ese concepto, de esa base del pasaje que vamos a leer. Ese pasaje se encuentra en Efesios, en el capítulo 4, y los versículos del 12 al 15. Efesios 4, del 12 al 15. ¿Ok? Dice lo siguiente: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Paro aquí. Antes, el versículo 11 de este capítulo 4 de Efesios habla sobre los ministerios. Dice, y a unos dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Después de ese pasaje, ¿verdad?, de explicar el tema de algunos dones ministeriales, pasa a la utilidad de eso. Dice que eso sucedió, o que eso pasó, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para que haya gente con liderazgo, con capacidades, con crecimiento, que pueda ayudar y guiar a otros en el proceso de capacitarse para la obra del ministerio del Señor. Sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí hay dos entonces intenciones básicas de estos ministerios. Lo primero es capacitar a los santos. Todos estos ministerios están hechos para que puedan capacitar a los santos, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, o sea, todo lo que existía en esta estructura espiritual del primer siglo.
Pero después dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? No el que clavamos en la cruz. Digo clavamos, yo no estuve ahí, pero no el que fue clavado en la cruz. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Perdón? Ok. La iglesia, la comunidad de creyentes, es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces dice que estos ministerios también ayudan o funcionan para la edificación de ese cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otro aspecto importantísimo, o sea, porque necesitamos nosotros tener unidad en la fe. ¿Qué significa unidad en la fe? Unidad en nuestra confianza, en nuestra seguridad que nosotros tenemos en ese Dios al que creemos, ¿ok? Y ese Jesús al que seguimos. Entonces, que todos estemos en la misma sintonía, en la misma creencia, en la misma fortaleza, en la misma convicción de creer lo mismo. Por eso dice unidad en la fe, ¿ok? Hay muchas denominaciones, hay muchas líneas teológicas, doctrinales, etc. Y nosotros eso lo entendemos y lo aceptamos. De pronto no vamos a estar de acuerdo con cosas que se salen de lo establecido, ¿verdad? Y que comprometen, como le decía yo a un hermano en Cristo, que comprometen la salvación. Si lo que usted cree es diferente a lo que yo creo con respecto a algunos detalles menores de la doctrina, y eso no compromete su salvación y no compromete la mía, pues no hay ningún problema. O sea, nuestra salvación no está comprometida. Solamente es que usted lo mira de una forma y yo lo miro de otra, y no pasa nada. ¿Ok? Pero por ejemplo, si usted cree con respecto a Jesús, que Jesús no era el Hijo de Dios, sino que era un humano muy iluminado, con un alto grado de espiritualidad, ahí sí estamos fregados, ahí sí tenemos problemas. Un gran profeta o un gran rabino, o sea, ahí sí tenemos problemas porque usted cree una cosa muy diferente a lo que yo creo y no está respaldado, sustentado por la Escritura. Recuerde que hay cosas que son extra bíblicas, ¿verdad? Yo les he explicado ese concepto. Hay cosas que son extra bíblicas, que están fuera, digamos, de lo que la Biblia enseña, ¿correcto? Y hay cosas que son antibíblicas, que están en contra de lo que la Biblia enseña. Una cosa es que yo, por ejemplo, tenga una referencia histórica con respecto a algún pasaje o con respecto a alguna situación del primer siglo, ¿ok? Y yo con esa referencia histórica puedo reforzar lo que yo ya creo por lo que la palabra dice, maravilloso. Esa es una referencia extra bíblica. No está en la Biblia, pero sirve para los propósitos, o sea, para ayudarme a reforzar mi fe, ¿ok? Y algo antibíblico es algo que no solamente no está en la Biblia, sino que además va en contra de lo que la Biblia enseña. Va en contra de lo que nosotros aprendimos del Evangelio de Salvación. Amén. Entonces la idea es que nosotros adquiramos esa unidad en la fe, que todos los miembros del cuerpo de Cristo en diferentes denominaciones alrededor del mundo podamos tener la misma línea de pensamiento con respecto a lo fundamental. Tal vez los detalles más, detalles menos, visiones chiquitas con respecto a algunas cosas no nos alteran. No alteran la esencia del Evangelio. Pero lo que altera la esencia del Evangelio nos pone en posiciones antagónicas, ya estamos hablando de otra historia. Amén. Ok, sigue diciendo acá. Dice la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Significa que nosotros tenemos que llegar a adquirir un conocimiento pleno acerca de la persona de Jesús, que nosotros entendemos que es el Hijo de Dios, que nosotros estamos convencidos que es el Hijo de Dios, no solo por lo que manifestó, sino por lo que hizo además, ¿ok? Nosotros sabemos que es el Hijo de Dios y nosotros, como parte de este crecimiento, de esta capacitación de los santos, tenemos que adquirir conocimiento pleno acerca de Jesús, ¿ok? Tenemos que conocerlo a fondo, saber quién es, saber qué hizo, cómo lo hizo, cuál es su carácter, cuál es su personalidad, cuál es su manera de
interactuar con nosotros, cuál es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Estas cosas son fundamentales, estas cosas nosotros necesitamos profundizarlas, no quedarnos en la superficie, ¿ok? Necesitamos bucear, necesitamos meternos lo más profundo posible para entender a plenitud estas cosas, ¿ok? Seguimos. Dice, a la condición de un hombre maduro, dice esta versión, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando dice un hombre maduro, o sea, nosotros tenemos que entender que no estamos hablando solamente del macho varón masculino, ¿verdad? Estamos hablando del ser humano maduro, estamos hablando tanto de hombres maduros como de mujeres maduras en Cristo. Recuerden que el marco de referencia que tenemos en este momento es nuestra vida, nuestra espiritualidad cristiana, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que aspiremos a esa condición de madurez, ¿ok? Donde nos vamos acercando a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud o del varón perfecto, dicen otras versiones, que es Cristo. Lo hemos hablado varias veces. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Es salvarnos? No, no es la salvación. ¿Por qué? Porque si hemos creído en Cristo Jesús, la salvación está asegurada. ¿En qué sentido? Hemos recibido la gracia salvífica de Dios, que nos hace justos, que nos declara justos, y esa declaración de justicia nos pasa de una vez al lado derecho, ¿de acuerdo? Conforme a la voluntad del Señor. Entonces nosotros no nos levantamos cada día de nuestra vida a luchar por nuestra salvación, no. Nosotros entendemos que la gracia nos hace salvos, ¿ok? Pero nosotros sí nos levantamos con la expectativa diaria de cómo puedo hoy disponerme para ir creciendo en esa plenitud de Cristo. ¿Cómo me dispongo yo para que Dios haga el trabajo que tiene que hacer? Como cantaba mi hermana Melanie ahora, renuévame, Señor. ¿Cómo nosotros nos disponemos para ser renovados cada día? Porque no es una cuestión de ya estamos listos, o sea, ya aceptamos al Señor y todo cambió de la noche a la mañana. No, hermanito, no, hermanita. Si a usted le han enseñado que usted es una nueva criatura de ya para allá, ¿verdad? O sea, que usted aceptó al Señor, hizo la oración de fe y recibió a Cristo en su corazón, usted es una nueva criatura. Permítame decirle que usted ya está iniciado en el camino de esa novedad de vida, ¿ok? Pero esa novedad de vida no ocurre en el término de 6 horas, porque usted no ha vivido como un incrédulo durante 30 o 40 o 20 o 50 o más años de su vida y va a pretender que de hoy para mañana ya todo, absolutamente todo cambió, fue una transformación mágica, lo convertimos en otra persona. No, hermano, no, hermana, no funciona así. Es un camino de santidad, es un camino de perfección. Entonces nosotros estamos empezando, el que recién ha reconocido a Cristo como Salvador de su vida y ha aceptado el Evangelio de Salvación, está iniciando ese camino de santidad, está iniciando ese camino de perfección. Pero el camino no se termina, ¿ok? No es que ya estamos adentro, listo, fin del problema, ya no tengo que hacer nada más. No, es un camino. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando por ese camino y en el trayecto ir recibiendo, ir entendiendo, ir desechando de nuestra vida cosas que pertenecen a ese yo de antes y que tienen que irse. Cosas que pertenecen a mi espiritualidad, a mi caminar con Cristo, que empiezo yo a adquirir y que antes no tenía, ¿verdad? O sea, cosas que antes yo no tenía. Y a veces incluso nos sorprendemos porque hacemos cosas o porque decimos cosas o actuamos de cierta forma y uno dice, qué vacilón, ¿verdad? Yo no era así, qué vacilón, ¿verdad? A mí esto no me pasaba, yo antes ni le ponía atención a esto, ni me preocupaba por esto, pero es que es la acción del Espíritu Santo de Dios renovando lo que nosotros somos, transformando lo que nosotros somos, perfeccionando, capacitándonos
a nosotros que ahora somos santos, que Dios nos llama santos, no porque la belleza, aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Y se me notan las alitas y el halo arriba, ¿verdad? No es esa la realidad. Somos santos porque Él nos está declarando santos. Recuerde que la palabra santo tiene que ver con apartado, separado, ¿ok? Ya con un propósito distinto. A esa santidad se refiere, ¿ok? Seguimos acá, dice, para que ya no seamos niños, muy importante, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene madurez espiritual, cuando una persona es un niño espiritualmente hablando, es muy manipulable. ¿O no son manipulables los chiquitos? Ustedes han tenido chiquitos, algunos, bueno, mi hermana Lupe todavía tiene una niña pequeña. Y Lupita sabe que es muy fácil agarrar a Alondrita y meterle un par de historias ahí medio conversadas y Alondra inocente se las cree, ¿cierto? Sí, porque los chiquitos son así, ¿ok? Entonces, además, encima de eso, se lo está diciendo su mamá, entonces yo le voy a creer a mami porque no esperaría que mi mamá trate de llevarme algo malo o de meterme en algo malo, o sea, no, yo le estoy creyendo, porque los niños son muy manipulables, muy fácil de manipularlos. Los niños espirituales, hermanos, también son muy fáciles de manipular, muy sencillo, ¿ok? Entonces, alguien le habla medio bonito, medio elevado, con un lenguaje ahí, evangelicoide, ¿verdad? Nosotros conocemos un montón de palabritas que pertenecen a la jerga evangelicoide, ¿verdad? Entonces, ya nos empiezan a hablar así, uno dice, uy, qué unción la de este varón. No es que tiene unción, es que tiene maña. Labia cristiana. Entonces, con esa labia cristiana y con esa maña, o sea, se lo rueda, se lo va enredando y cuando usted se da cuenta, usted terminó haciendo lo que el siervo aleluya dijo, ¿verdad? Y le entregó las llaves del carro y le entregó la billetera y le entregó el anillo que andaba y, o sea, el Señor me dijo y cuando usted se dio cuenta se fue y no puso ni las manos, ¿ok? O empiezan a convencerle a usted sobre doctrinas y sobre teologías que no tienen ninguna relación con la realidad, con la verdad de Cristo y usted dice, ¿cómo sabe este varón, verdad? Es que sabe qué, hermano, es que esto es una nueva revelación. Y como hacen por ahí, ¿cómo que nueva revelación? Ya toda la revelación está en la Biblia, toda, absolutamente toda. La revelación se cierra en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el último versículo, ahí cierra toda revelación. El Señor nos puede dar iluminación sobre aspectos relacionados con la revelación de Dios, que tal vez antes no entendíamos, ¿ok? Y que por la acción del Espíritu Santo entonces estamos ahora replanteando y captando mucho mejor. Pero eso es iluminación, no revelación. La revelación ya está ahí. Cualquier cosa, ojo lo que le voy a decir, grábese esta frase acuñada por un servidor. Cualquier indicio de un evangelio novedoso es muestra de un evangelio mentiroso. ¿Ok? Cualquier indicio, cualquier señal de un evangelio novedoso es muestra de un evangelio mentiroso. Porque no hay evangelio novedoso, hermanos. El evangelio es uno y no ha cambiado desde el primer siglo hasta hoy. La buena noticia sigue siendo la misma, nunca ha sido transformada. Entonces no podemos hablar de un evangelio novedoso porque no hay tal cosa como un evangelio novedoso. El evangelio que nosotros predicamos, que hemos aceptado y en el que hemos creído tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Ok? Y todavía si nos vamos más atrás, en el Antiguo Testamento hay una serie de profecías y una serie de detalles que apuntan a ese evangelio, esa buena noticia que íbamos nosotros a recibir. Cualquier cosa que se salga de ahí es una señal de alerta. ¿Ok? Cualquier cosa es una señal de alerta. ¿Pero por qué es tan fácil? Porque los chiquitos espirituales no saben, no han aprendido. Hermanos, si usted dirá, no, es que claro, cuando son 6 meses de
caminar con el Señor, apenas está empezando a ser discipulado. Pero hermanos, tenemos chiquitos espirituales que tienen 30 años de caminar con el Señor. Así como lo oye. ¿Por qué? Porque se han dedicado esos 30 años a ir a la misma silla, a la misma iglesia, durante todo ese periodo de tiempo, a decir amén, aleluya, sin ni siquiera tener el interés de irse a la Escritura para ver si lo que están aprendiendo, los están enseñando, realmente está ahí o no. Y a todos le dicen amén, amén. Y usted le pregunta, ¿qué le dijo amén? No sé, pero es que lo dijo el pastor y hay que decir amén. No entienden, ni siquiera entienden a qué le están diciendo amén. Y le podrían estar diciendo amén a una herejía, perfectamente bien, y dicen amén. ¿Y usted sabe qué significa amén? Amén es, así es. Amén es firmar ahí, o sea, yo estoy de acuerdo. Cuando usted dice amén, usted dice yo estoy de acuerdo con esto. Y tal vez lo que acaba de decir el siervo, la sierva, ¿verdad? Aleluya, es una herejía. Y usted acaba de firmar ahí, abajito del hermano que está adelante, que también dijo amén. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso es que necesitamos nosotros ponerle atención a esto. Sigue diciendo acá, por la astucia de los hombres, porque son más astutos y más mañosos, dice, por las artimañas engañosas del error. Ustedes recuerdan que el Señor habló en la parábola del trigo y la cizaña que había dentro del reino, ¿qué cosa? ¿Qué había dentro del reino? Trigo y cizaña. No todo es trigo, hermanos. Crecen juntos, se parecen un montón, ¿verdad? O sea, cuando van en crecimiento usted no los distingue prácticamente. O sea, al final, cuando ya la espiga sale y el fruto se ve tan bien parecido, el que sabe dice, esto no es trigo, esto es cizaña. Si yo me como esa carambada, me voy a enfermar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. O sea, hay verdad y hay mentira. Y tenemos que tener mucho cuidado y pedirle dirección al Señor para no ser arrastrados por estos hombres astutos con artimañas engañosas del error. ¿Ok? Dice que lo que nosotros debemos hacer es, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. No, yo les he enseñado a ustedes desde que esta iglesia el Señor la estableció aquí, que yo aquí no pinto nada, ¿cierto? O sea, yo soy el pastor de esta iglesia porque a Él le plació y para mí es un privilegio poder serlo. Pero aquí yo no soy el líder es Jesús. Yo no soy el líder de esta comunidad de fe, es Jesús, ¿ok? Yo administro de alguna u otra forma esa, ¿cómo se llama? Esa dispensación de Dios aquí, ¿ok? Ese es mi trabajo, administrar la dispensación del Señor para ustedes y para mí mismo. Pero yo no soy el líder, yo no soy el referente, yo no soy el modelo a seguir, es Jesús. Amén. Y eso es algo que no se nos puede olvidar. Por eso dice, hablando la verdad en amor. No podemos dorarle el pastel a nadie y decir, no, siervito, no, bueno, está bien, bueno, tal vez sea mentira, tal vez no está así como del todo ajustado a la escritura, pero si usted le bendice, gloria a Dios. No, el diablo bendice mucho. Amén. El diablo bendice y bendice abundantemente. Pero lo de él, ¿de dónde viene? De la oscuridad, del otro lado, de la acera de enfrente. Entonces no nos vamos a sentir nosotros interesados o agradecidos por la bendición que el diablo nos puede dar. No, yo quiero la bendición del cielo, yo quiero la bendición de Dios. La del diablo, por más buena que sea, prefiero pasar. Amén. Entonces, con ese texto como base vamos a entrar en 10 aspectos importantes que tiene que reflejar un cristiano maduro. ¿Ok? Hay muchísimos más. Aquí solamente presentamos 10 como referencia, pero hay muchas características más. Hablemos de 10 específicamente que son importantes. Número 1, rebosan en gozo personal. El cristiano maduro es alguien que está gozoso. Y usted dirá, entonces no hay ninguno aquí.
Pues todos a veces pasamos tristezas y amarguras y eso que el gozo permanente como que no, ¿verdad? Sí, pero es que estamos hablando de una situación, de una condición distinta. La madurez espiritual se evidencia en el gozo por la esperanza que tenemos. ¿Ok? Como cuando usted dice, bueno, estoy cansado, no quiero levantarme temprano para ir a la escuela o al colegio. No quiero pasar la noche entera estudiando, porque yo lo que quisiera es dormir, ¿verdad? Pero usted se convence a sí mismo de que aunque no sea lo más agradable del mundo, aunque no sea lo que usted quisiera hacer en ese momento, lo que va a recibir una vez que esto concluya, vale la pena, ¿verdad? Dice, bueno, es duro, es sacrificado y todo, pero cuando yo tenga ese título en la mano, voy a darme cuenta todo lo que valió la pena este sacrificio, este esfuerzo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, nosotros sentimos gozo no por lo que estamos viviendo hoy, que no todo sea bueno tal vez, que podemos estar pasando momentos muy difíciles. No es esto lo que nos produce gozo, es saber que esto que estamos pasando ahorita se va a terminar. ¿Me entiende? Es saber que este padecimiento, que esta enfermedad degenerativa, que está cada vez peor y que cada vez me hace sentir menos persona, una vez que el Señor venga y establezca su reino, se va a ir para siempre. Entonces no estoy contento con lo que me pasa ahorita, pero estoy esperanzado por lo que sigue, estoy esperanzado por lo que viene, y eso me produce gozo para poder resistir hoy lo que no me gusta de esta vida de ahora. Amén. Una marca segura del crecimiento en el Señor es que nuestro gozo mayor está cada día más en la herencia que Él nos promete, no en cualquier otra cosa en este mundo, por más buena que sea en sí misma. Como extranjeros y peregrinos, hermanos, como extranjeros y peregrinos, entendiendo que estamos aquí de paso, no dedicados a acumular riquezas para poder darnos la gran vida aquí. Si el Señor a usted le ha bendecido con un trabajo, con estudio y con una buena posición económica, gloria al Señor. Disfrútelo, agradézcalo, alabe al Señor por eso y honre a Dios con parte de lo que usted recibe de parte de Él. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Pero no se esmere por tener cada día más y más y más y más. ¿Por qué? Porque eso le va a desgastar, porque eso le va a implicar un sacrificio personal, porque eso va a desviar su atención. Y usted, en lugar de estar pensando en la gloria venidera, va a estar pensando en la dinámica financiera de hoy, en la riqueza de hoy, en la plenitud de la vida hoy, olvidándose de que esto es temporal. Amén. O a usted le van a echar los millones entre la caja el día que se muera. Y si se los echaran, no importa que se los echen. ¿De qué le van a servir? Absolutamente de nada. Entonces, nosotros necesitamos enfocarnos en la importancia, en la relevancia de nuestra vida futura. Y es parte de esa renovación que el Señor hace con nosotros, dándonos a entender que esto no es todo lo que hay. Porque esa era la mentalidad, ¿se acuerda? De los tiempos de Noé. Comamos y bebamos porque mañana hemos de morir. Entonces lo único, usted ha escuchado esta expresión, es que lo único que uno tiene en la vida es lo que uno se come y se lleva aquí, ¿o no? Es que hay que disfrutar la vida porque de todas formas eso ya, en el momento en que uno se muere se terminó, ¿verdad? En el momento en que ellos se mueren se terminó, en el momento en que yo me muero está empezando apenas. La verdadera vida empieza cuando ya yo no estoy en este cuerpo, ahí empieza la verdadera vida. Esto es resistencia, esto es acomodarse a la vida que tenemos y resistir para la que sigue, para la que viene, que es la buena. Esta no es la buena es la que sigue. Amén. Eso es una muestra de madurez cristiana. Usted no vive para el hoy, usted no vive para el ahorita, usted no vive para lo que pueda acumular
o gozar ahorita. Lo goza si Dios se lo da. Pero usted no vive para eso. Usted vive pensando en cuando estemos con el Señor. Cuando el Señor me vea, hermano, hermana, yo tengo un sueño. Yo vivo para un momento. En mi espiritualidad cristiana yo vivo para un momento. Y una canción de las que más me marcó a mí en la vida, iniciándome, yo empezando el Señor a seducirme, fue Cara a Cara de Marcos Vidal. Porque él describe en esa canción el momento en que él esté cara a cara con el Señor, ¿verdad? Que pueda mirarlo a los ojos y pensar en todo lo que ese Señor ha hecho por él. En todo lo que le ha dado en la vida, en la salvación, en el perdón, en su sacrificio, en tantas cosas, ¿verdad? Ok. Y a mí eso me conmueve muchísimo. Pero para mí, mi momento, el momento que yo vivo para ese momento, es el momento en que Dios transforme este cuerpo de bajeza, me despoje de este estuche que se envejece, que se afloja, que se enferma, que se daña, y me dé un cuerpo glorificado. Yo vivo para ese momento. Yo quiero ver ese cuerpo. De verdad, yo quiero verlo. Yo quiero experimentar eso. Quiero experimentar el momento en que me deshaga de esto para adquirir aquello. Me emociona. De verdad me emociona. ¿Me entienden? ¿Dónde está puesta su mirada? Aquí, en el ahora, en el ver cómo hacemos, en el ojalá yo pudiera, ¿verdad? Por eso es que muchas personas se meten en enredos y en cosas que no deberían, ¿verdad? Carajillos que no se quieren esforzar, que no quieren estudiar, que no quieren salir adelante, prefieren ir a meterse a narcos porque andan bien vestidos, con buenas tenis, buen look, buen carro, buenas huilas, ¿verdad? Sin joderse mucho. Eso es lo que ellos creen. Pero están siendo usados por el diablo para dañar a la humanidad. Y encima de eso se están quedando fuera del plan, además. Amén. Entonces, rebosar en el gozo personal no es pasar en una sola sonrisa. Hermano, mira qué mal me siento, aleluya. Estoy que me duele todo, pero mira qué gozo, siervo. No, me duele todo, pero mi esperanza está puesta allá. Mi esperanza está puesta en ese momento, mi esperanza está puesta en ese que prometió. Y yo le creo. Amén. Segundo aspecto. Anhelan conocer y obedecer su palabra. Estamos hablando de personas con madurez cristiana, hombres y mujeres. Anhelan conocer y obedecer su palabra. La madurez espiritual se evidencia en un deseo por conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. Aquí menciona el Salmo 119. El Salmo 119 es extensísimo, pero yo aparté 3 versículos que me parecen importantes. En el Salmo 119 vemos cómo el salmista atesora la palabra de Dios y expresa su deseo de vivir conforme a ella. Hoy conocemos mucho más de la bondad de Dios que aquel salmista porque estamos al otro lado de la cruz. Deberíamos desear la palabra mucho más, ¿o no? David escribe el Salmo, está expresando su afecto, su amor, su interés, su anhelo de conocer la palabra del Señor y de vivir conforme a esa palabra. Pero hay una frase que a mí me impacta, dice, estamos al otro lado de la cruz. David nunca conoció a Jesús. Nunca. David no vio a Jesús haciendo milagros. David no vio a Jesús levantando muertos. David no vio a Jesús amando al vulnerable, al despreciado. David no vio a Jesús abrazando a los leprosos. Le hubiera dado algo seguro. Nosotros no lo vimos, sí, pero tenemos el registro de que sí pasó. ¿Verdad? Nosotros estamos al otro lado de la cruz. Somos después de la cruz de Cristo. David es de antes de la cruz de Cristo. Y nosotros deberíamos todavía tener más anhelo y tener más deseo de conocer a ese Jesús que David no conoció y aún sin conocerlo anhelaba conocer a Dios. Aún sin conocer a Jesús, la versión humana de Dios, anhelaba
entender mejor su palabra y vivir de conformidad con ella. Y Jesús nos trajo algo que David nunca conoció: libertad. Porque David tenía que vivir conforme a la ley. Él no era libre, estaba sujeto a la ley. Nosotros somos libres, no estamos sujetos a la ley. Estamos sujetos a la gracia que nos sostiene, que nos salva y que nos renueva cada día. Y tenemos el auxilio del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y que nos convierte en cada día una mejor versión de lo que Dios quiere que yo sea. Dice amén. Entonces tengo 3 pasajes del Salmo 119, del 98 al 100. Dice: tus mandamientos, Salmo 119, 98 al 100, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. ¿Usted ha escuchado la expresión: nadie me quita lo bailado? Nadie me quita lo aprendido. Amén. Nadie. Si yo me dejo exponer a la radiación de la verdad de Dios, si yo me dejo exponer a la radiación del Evangelio de salvación, si yo me dejo exponer a la radiación del amor de Cristo, yo soy más sabio que toda la gente que me, ¿cómo se llama? Que me presenta oposición. No hablemos de enemigos, porque yo quisiera creer que nosotros no tenemos enemigos, pero tenemos opositores. Amén. Tenemos gente que se opone a lo que somos, se opone a lo que creemos. Pero ese conocimiento acerca de Jesús, ese conocimiento acerca del Evangelio de salvación, ese conocimiento acerca del amor de Cristo, me da más sabiduría que esos opositores míos, se lo puedo asegurar. Empezando porque ya ni siquiera los considero mis enemigos. Amén. Ni los odio, ni quiero que se mueran y que con tanto rayo desperdiciado que haya uno que le caiga encima a estos. No. Sigue el 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Porque las personas que me enseñaron a mí lo académico en el pasado, muchos de ellos no saben lo que yo sé acerca del futuro, gracias al Evangelio de Dios, de Jesús. Amén. Entonces yo probablemente en este momento sé más que mis maestros en cuanto a lo que la salvación es. Porque tus testimonios son mi meditación. Hermanos, no es solamente leer, hay que leer y reflexionar y meditar. Lupita nos trajo hoy algunos pasajes de la Biblia que son importantes para la reflexión. Amén. Que nos hacen a nosotros pensar, bueno, ¿y las pruebas? ¿Y cuál debe ser mi circunstancia, mi comportamiento, mi reacción a eso? ¿Cómo debo responder yo a eso? Conforme a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Y el 100 dice: entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Porque uno quisiera pensar que las personas mayores son sabias. No todas. No todas. Hay personas mayores que son bien tontas y bien inmaduras, y no cuentan con el auxilio de Dios, ni con el Espíritu Santo de Dios que les resguarda, que les protege, que les sostiene a lo largo de la vida. Amén. Pero yo, sin ser anciano todavía, gracias al Señor, ya llegaremos a eso, el Señor sabrá cuándo y cuánto, ¿verdad? Entiendo más que muchas personas que duplican mi edad tal vez. Bueno, ya alguien que duplique mi edad sería alguien de más de 100 años, digamos que tiene muchos más años que yo, 20, 30 años más que yo. A veces, de pronto, con mi visión acerca de la salvación, acerca de la gracia, acerca del futuro y de la esperanza que tenemos, los que creemos en Dios y los que seguimos a Jesús, probablemente tenga una posición más sabia y más ecuánime y más objetiva que personas que me superan en mucho la edad. Y a usted, y a usted, y a usted, a la misma Lisa. Pero estoy seguro de que ella, interactuando con otros jóvenes de su edad y con personas incluso mayores que ella, sus mismos profesores y todo, ella se da cuenta de que hay cosas que ellos no saben, que ella sí.
que hay cosas que ellos no entienden, que ella sí, que hay situaciones y dinámicas en las que tal vez se enredan, en los que ella no se enreda. Amén. Aspecto número 3, con respecto a la madurez cristiana, o característica número 3. Someten al espíritu su propia maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos maldad. Todos estamos bajo un esquema de imperfección, estamos bajo la maldición del pecado, ¿ok? Y nosotros, gracias a Dios, hemos sido libertados de esa maldición, pero no significa que no hay maldad en nosotros. O sea, la maldad está ¿cómo se llama? Atada a nuestra identidad, a nuestro ser, a nuestra genética. Somos malos por naturaleza, ¿ok? Ni siquiera es algo intencional, es absolutamente involuntario. Se los he dicho muchas veces, o sea que es más fácil hacer lo bueno o hacer lo malo. Generalmente es más fácil hacer lo malo. Y nosotros lo hacemos en automático. Si no es por el Espíritu Santo, si no es por ese sometimiento nuestro a la voluntad de Dios a través de su Espíritu, no lo lograríamos. Viviríamos de error en error, de pecado en pecado, como vive la mayoría. Amén. Por lo menos de los que no conocen al Señor. La madurez espiritual se evidencia en la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Aquí aparece un pasaje, ya lo vamos a leer. Se espera que alguien que vive para la gloria de Dios presente cada día más victorias sobre su propia maldad en su caminar con el Señor. Pero recuerden, hermanos, que esto no es algo que nosotros procuramos. Esto no es algo que está en nuestra propia voluntad, o sea, no es un esfuerzo personal. Hoy, como dijo alguien por ahí, hoy no voy a pecar. Hoy me levanté con la firme convicción de no pecar. ¿Ya pecó? ¿Ya pecó? ¿Por qué? Porque no entiende que el pecado no está erradicado. En nosotros está sometido a la voluntad de Dios. Es diferente, pero erradicado no está. Intente usted un día vivir sin pecado. Uno, nada más. Hoy no voy a pecar. En nada. Pero ni en los sueños. Porque a veces nosotros tenemos cada sueño, hermanos, que nos levantamos como sucios, ¿verdad? Que nos levantamos como indignos, que uno dice, Señor, pero ¿por qué este montón de basura en mi cabeza? Usted lo intentó, o sea, usted procuró soñarse con eso, ¿no? Surgió. Y toda es una estructura, digamos, de maldad, de pecado, de malas intenciones, usted matando a alguien matándolo a usted, o sea, usted haciendo cosas que jamás haría en la conciencia, en lo natural, pero ahí están en su mente, dando vueltas, ¿se da cuenta? Entonces, ¿cómo funciona esto de luchar contra el pecado en nuestras vidas? Nosotros no le tenemos la guerra declarada al pecado, nosotros le tenemos nuestra confianza puesta a Dios y a su Espíritu Santo. Y con nuestra confianza puesta en Dios y en su Espíritu Santo, nosotros sabemos que Él se va a encargar de hacer lo que nosotros no podemos. Porque no podemos, hermanos, aunque queramos, no podemos. Ve el pasaje, Romanos 8, 12 al 14. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué dice aquí? ¿Si por el qué? Por el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea es que todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros vivimos, toda nuestra existencia pase por el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? ¿O dónde debería estar el Espíritu? A ver, ¿quién me responde eso? Ajá. El Espíritu está en nosotros, dentro de nosotros. ¿Se da cuenta cómo es que funciona de bien cuando usted entiende que el Espíritu Santo no es algo externo a usted? Cuando usted capta, procesa correctamente que el Espíritu Santo está dentro de usted. ¿Ok? Como cuando usted come. Usted sabe que antes de que eso llegue a su sangre y se convierta en un montón de nutrientes, antes de que todo eso ocurra, pues tiene que pasar por el estómago y por una serie de procesos digestivos para descomponer esa comida y convertirla en todos esos nutrientes.
Entonces todo lo que usted ingiere tiene que pasar por ahí. Amén. Todo lo que nosotros hacemos tiene que pasar por el Espíritu de Dios. Todo, hermanos. Todo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? No es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Pero si lo que sale de nosotros pasa primero por el Espíritu Santo de Dios, tal vez no nos contaminemos, ¿verdad? Tal vez el Espíritu entonces nos redarguya, tal vez nos detenga, tal vez nos sujete para que no hagamos algo que no debemos hacer, o por lo menos va a encender la bombillita, ¿verdad? La luz de emergencia ahí en intermitente para que nosotros entendamos que no debemos seguir adelante con eso. Vea lo que dice el siguiente pasaje, el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Lo hemos hablado muchas veces. ¿Quién nos guía, hermanos? ¿Quién? ¿Quién debería guiarnos? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos debería de pasar primero por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, tiene habitación en nosotros, o debería de tenerla. Y si no la tiene, entonces tenemos que clamarle a Dios para que nos dé de su Espíritu. ¿Ok? Para que ese Espíritu venga a morar en nosotros y entonces podamos tener ese auxilio, ese poder sobrenatural que nosotros no logramos controlar. Amén. Entonces, todo tiene que pasar por el filtro del Espíritu que mora en nosotros. Todo. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace un cristiano maduro. Somete toda su vida a la acción del Espíritu. Todo lo filtra a través del Espíritu. Todo. ¿Para qué? Para que lo que salga de él no le contamine. Para que lo que salga de él vaya filtrado por el Espíritu. Lo que el Espíritu permite que nosotros pasemos, lo que el Espíritu permite que nosotros hagamos, no nos va a contaminar. Amén. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿No vamos a practicar el pecado? No. Por eso es que la palabra de Dios dice, el que es hijo de Dios no practica el pecado. Sí, obviamente. Algunas versiones dicen no peca. Pues no intencionalmente. ¿Ok? ¿Cometemos errores? Sí, pero no vivimos pecando. No estamos dedicados a la acción del pecado, ni sujetos a la acción del pecado. Estamos sujetos a la acción del Espíritu. Amén. Porque todo lo filtramos a través del Espíritu. Seguimos. Punto número 4. O aspecto número 4. Se saben justos solo por la fe. Se sienten justos solo por la fe. No porque dicen uno, es que yo soy tan bueno, aleluya. Viera que yo, gloria al Señor, ahora soy tan bueno. Era tan malo, pero ahora soy tan bueno. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice. La madurez espiritual se evidencia en que dejas de confiar en tu desempeño para ser justificado ante Dios. Ya yo no soy bueno en mi propio criterio o en mi propio pensamiento. ¿Ok? Yo dejo de confiar en mí mismo y en lo que yo mismo puedo hacer, porque si miro para atrás todas las tortas que me he jalado y todas las estupideces que he hecho, ya no me dan ganas como de confiar mucho en mí, ¿verdad? Pero cada vez que yo me he sujetado a la voluntad del Señor, cada vez que yo he hecho pasar lo que pienso y lo que quiero hacer a través del filtro del Espíritu, ha salido bien. Entonces ya yo no quiero hacerlo de una manera diferente. Dice, hay un pasaje de Filipenses 2:3 y Romanos 5:1, ahora lo vamos a leer. Dice, nuestra justificación, ser declarados justos ante Dios por medio de su Hijo, es únicamente por fe. Y esto nos da una paz que el resto del mundo no conoce. O sea, nosotros lo hemos visto. ¿Por qué somos justos? ¿Porque somos muy buenos? No, somos justos porque fuimos declarados justos. Siendo culpables, recibimos el indulto de Dios. Siendo culpables de una condena a muerte, recibimos el indulto de parte de Dios, fuimos indultados por Dios, y ese Dios que nos sacó de esa prisión dice, ya usted no es un preso, ya usted no está prisionero, ya usted no es un esclavo de eso, ahora usted es una persona justa.
Dios nos declara justos, no porque somos buenos, no porque nosotros nos creemos o nos sabemos justos por nuestra propia intención, no, somos justos porque Dios nos declaró justos. Amén. Un creyente maduro puede aferrarse más y más a esta verdad, descansando cada día menos en cualquier otra base para su salvación. Qué rico eso, hermanos. Yo no sé si usted lo entiende o lo ve como yo lo veo, pero qué rico eso, aferrarme más y más a entender que mi justicia es por Dios, no por mí. Descansando cada día menos en mi propia bondad, que prácticamente no existe. Eso es libertad, porque entonces ya yo no tengo que estar procurando portarme bien, ¿verdad? Es que cuando usted trata de hacerlo en sus fuerzas no funciona, porque usted lo está intentando, usted lo está haciendo, usted está luchando en su naturaleza por eso y no lo logra. Como todas las veces que yo intenté dejar de beber, yo sé que tengo que dejar de tomar, no, ya no vuelvo a tomar. Generalmente decía ya no vuelvo a tomar cuando después de una gran borrachera me sentí hecho un chuica, ¿verdad? Me dolía todo. Dice, qué idiota, yo no vuelvo a tomar. Y el siguiente fin de semana estaba otra vez en lo mismo, porque yo no podía. Entonces mi esfuerzo era frustrante, porque yo en mis fuerzas, yo en mi propio ser, estaba convencido de que aquello tenía que desaparecer de mí, pero no tenía la voluntad ni las fuerzas para poder hacerlo. Pero cuando yo me aferré más y más al hecho de que es Dios el que me justifica por haber yo creído en la salvación del Evangelio, entonces ya yo no vivo preocupado por eso. Yo dejo que Dios haga el trabajo, lo dejo trabajar, no estorbo, no me atravieso, lo dejo trabajar. Amén. Pero el trabajo no es mío, hermanos. El fruto no es mío, es de Él. Entonces yo no podría en algún momento sentirme como, ay, qué bueno que soy, gloria al Señor, ¿verdad? Ahora soy tan bueno. No, yo sigo siendo la misma porquería. Pero gracias al Señor, vivo de una manera diferente porque estoy sujeto a la voluntad de Dios y a la justificación que Él me dio por la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Y por eso ahora soy diferente, no por mí, por Él. Amén. Los pasajes dicen así, Filipenses 2:3. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Dice amén. ¿En quién confía usted? ¿En el hombre? ¿Qué dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así ese hombre en el que usted confía o esa mujer en la que usted confía es usted mismo, peor todavía. Yo todas las mañanas cuando oro antes de salir a trabajar le digo, Señor, líbrame. Tengo una lista de cosas de las que le pido que me libre. Y la última cosa que le digo que me libre, líbrame de mí mismo. Líbrame de mis propios malos pensamientos, de mi propia concupiscencia, de mis propios malos deseos, de mis propias malas intenciones. Porque quiere que le diga una cosa, el enemigo más peligroso que usted tiene es usted. Nosotros vivimos agarrándonos con el diablo, ¿verdad? O sea, la iglesia evangélica suele hacer eso, se vive peleando con el diablo cochino, te tengo bajo mis pies y todas esas cosas, ¿verdad? Y vivimos satanizando a Satanás. Pero hay alguien más malo que Satanás, que le acompaña todos los días. Usted. ¿Por qué? Porque usted se conoce perfectamente bien y usted sabe cómo hackearse. Uno sabe cómo hackearse, ¿sí o no, Edu? Uno sabe cómo hackearse. Uno sabe cómo tiene que convencerse a sí mismo de hacer algo que no debería de hacer. Y uno a sí mismo se justifica y se pone el adornito para que la calca funcione y pasemos riteve sin riteve. ¿Ok? Es así.
Y ahora el pasaje de Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, porque nosotros hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ahora entonces tenemos paz con Dios. Porque antes estábamos ¿en qué condición? En enemistad con Dios. Antes de que nosotros fuéramos justificados por la fe, nosotros éramos enemigos de Dios. Y no porque yo le hubiera declarado la guerra a Dios o algo por el estilo, no, simple y sencillamente porque estaba fuera de su voluntad y fuera de su propósito. Y fuera de su voluntad y de su propósito somos enemigos. Amén. El mismo Jesús dijo, el que no está conmigo, está en mi contra. Y nosotros antes de estar con el Señor, antes de caminar con Él, antes de ser creyentes del Evangelio de Salvación, estábamos en contra de Dios. O sea, éramos enemigos de Dios. Pero al haber sido justificados ahora tenemos paz con Dios porque ya no somos sus enemigos y encima de no ser sus enemigos además nos convirtió en familia porque nos convirtió en sus hijos. Ya no solamente dejamos de ser enemigos de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor por eso. Siguiente. Solo se fían de la gracia recibida. Se parece al anterior, pero no es igual. La madurez espiritual se evidencia en no creernos más de lo que somos. Muy importante. Es que yo, ¿verdad? Y juega el yo uno todo el tiempo. Yo. Cuanto más caminamos con el Señor, más entenderemos que todo lo que somos y tenemos es solo por la gracia de Dios. Nada de lo que somos y tenemos es por nuestro propio mérito. Amén. No lo hemos conseguido nosotros. No lo hemos hecho nosotros. Amén. Y si usted ahora es una mejor persona, no es por su propio esfuerzo personal. Si usted es un mejor hijo, no es por su esfuerzo personal. Si es una mejor esposa, no es por su esfuerzo personal. Si es una mujer madre, un mejor padre, un mejor hermano, no es por su esfuerzo personal. Si es un mejor amigo, un mejor compañero de trabajo, un mejor empleado, no es por su esfuerzo personal, es por esto. No somos mejores o más importantes que nadie. Ve lo que dice Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Que nadie piense de sí mismo más de lo que debe, ¿verdad? No, es que yo, vea hermano, modestia aparte, ¿verdad? Pero el Señor a mí me ha revelado tantas cosas y yo siento que mi nivel espiritual está muy alto, ¿verdad? Yo siento que yo estoy listo para cualquier desafío espiritual. Siga hablando. Se los digo por experiencia propia, ya me pasó. En un momento de la vida donde yo creí que ya había alcanzado un nivel altísimo, ¿verdad? Que había escalado prácticamente el Everest espiritualmente hablando. Y yo sentía que ninguna cosa me podía tambalear, ¿verdad? Recibo una situación que se brinca a ese nivel altísimo que yo creía que tenía, ni siquiera lo tocó. Pasó por encima y me cayó encima. Y yo de bocón, creyendo de que prácticamente ninguna cosa me podía derribar. Y si no es por la gracia del Señor, me hubiera botado. Es más, me hizo trastabillar. No fui a dialogar con la arena, como dijo Cañero, no terminé clavando el hocico en el piso, pero anduve cerquitita, por bocón, por confiar en mí mismo, por creerme yo estar ya donde tenía que estar, ¿verdad? Y vea lo que dice 1 Corintios 4:7. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste?
Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué raja con algo que no es suyo? Es como el chofer de un tipo adinerado, ¿verdad? Y el tipo tiene full Mercedes, ¿verdad? Esos así, súper lujo y todo, ¿verdad? Y entonces el tipo viste lo mejor posible para que parezca que el carro es de él, ¿verdad? Y entonces a donde va, estaciona el carro, ¿verdad? Y le hace clic, clic con la alarma y todo el tema, ¿verdad? Para que todo el mundo piense que el carro es de él. Y raja, como decimos nosotros popularmente en buen tico, raja con algo que no es de él. Solamente le permiten manejarlo, eso es todo. Amén. Entonces nosotros no podemos rajar con algo que no es de nosotros porque Dios solamente nos permite manejarlo, le pertenece a Él. Cualquier transformación, cualquier gracia, cualquier cosa buena que pueda ser encontrado en nosotros no es nuestro, hermanos, fue Dios el que lo puso ahí. Eso no es esfuerzo suyo, no es mérito suyo, es mérito de Dios. Y si usted lo reconoce y sabe darle la gloria a Él, se va a ver bonito usted con el regalo de Dios. Se va a ver bonito usted con lo que Dios puso en usted. Los esclavos en la antigua Roma usaban adornos de oro y aretes y argollas y un montón de cosas. ¿No eran de ellos? ¿Usted sabe quién se los ponía? Los amos. ¿Por qué? Porque entonces era una forma del amo de mostrarle a los demás que él era más pudiente, que sus esclavos andaban impecables y adornados con de todo, ¿verdad? Entonces es como que el esclavo dijera, ve esta pulserilla, oro de 24, ve esta argolla con incrustaciones de piedras preciosas, de topacio y ónice, ¿verdad? Ve esta tobillera, lindo, no ve cómo me veo. Sí, papito, pero no es suyo, se lo puso el amo, no raje. Eso no es suyo, deje de estar rajando con algo que no le pertenece, ¿ok? Hasta usted le pertenece al amo. Hermanos, hasta yo le pertenezco al amo, me voy a poner a rajar con lo que él me dio. ¿Ah? ¿Sí entendemos? Eso es madurez. Seguimos. Maximicen la temporalidad de sus vidas. Nosotros estamos aquí de paso, hermanos, de paso. La madurez espiritual se evidencia en nuestro uso productivo del tiempo, de nuestro tiempo. ¿Cuánto tenemos? No sabemos. Yo ya llevo 52 años. Gloria al Señor por eso. Algunos llevan más, otros llevan menos. ¿Ok? Pero ese tiempo necesito aprovecharlo al máximo. Un creyente maduro procura ser intencional en no desperdiciar las horas que el Señor nos da para lo que somos llamados a hacer. ¿Qué hace usted con su tiempo, hermano, hermana? ¿Qué hace usted con su tiempo? Usted no sabe que su tiempo es algo que le pertenece a Dios, no a usted. Usted no lo había pensado. Su tiempo le pertenece a Dios. Le voy a decir por qué le pertenece a Dios, porque es Dios el que dice cuándo se le termina. ¿O es usted el que decide, no, yo voy a vivir 100 años, no me voy aquí antes de los 100? Ajá. Eso no es decisión suya, eso es decisión del que lo trajo aquí, del que lo puso aquí, del que lo mantiene en existencia. Entonces no somos nosotros los que determinamos el tiempo que tenemos, es Dios. Eso significa que nuestro tiempo le pertenece a Dios. ¿Usted está desperdiciando el tiempo de Dios? Cuidado con eso. ¿Qué hace usted con el tiempo que Dios le da? Lo malgasta, lo malbarata, lo ocupa con entretenimiento ligero, que no edifica en nada, que lo único que hace es entretenerle. ¿Quiere que le diga una cosa? Una de las artimañas, de las herramientas del enemigo más efectiva es el entretenimiento. Y usted dice, no, pero es que el entretenimiento es bueno. Sí y no. El sano entretenimiento es bueno para que usted no se vuelva loco y le explote el corazón y la cabeza y termine con un derrame. Sí, eso es sano y bueno. Pero el exceso de entretenimiento es una trampa del diablo, de la oscuridad, de las tinieblas, que lo mantiene ocupado en tonteras, para que usted no ocupe el tiempo de Dios en las cosas que realmente importan. Dice amén. Mi esposa me ha dicho a mí, en algunas oportunidades, cuando vemos fotos de hombres de 60 y de 70 años, ¿verdad? Así como, ¿verdad?
hechos unos papacitos, ¿verdad? Y ella me dice, vea, él puede. Y yo, sí, ¿cuántas horas dedica ese tipo al día, a la semana en verse así? O sea, para tener ese cuerpo que hemos visto en algunas imágenes, ese chavalo se mete 4 o 5 horas diarias al gimnasio. Diariamente. ¿Por qué? Porque eso no se hace en media hora. Olvídese, esos cuerpos no se construyen en media hora. Y toda su vida gira en torno a eso. La alimentación, la manera de dormir, o sea, la ropa que usa, la actividad que realiza, todo está centrado en el culto a su cuerpo. Hermanos, 5 horas diarias o 4 horas diarias dedicado a construir un buen cuerpo para que yo me vea bonito. Mi amor, ojalá que usted me siga amando como soy, porque yo creo que eso no va a pasar. No, pues yo no voy a dedicar esa cantidad de tiempo a la semana en algo que no me edifica, más allá de sentirme bien conmigo mismo y que ella sienta que tiene un papacito a la par. O sea, aparte de eso, no tenemos ninguna ganancia adicional. ¿Usted me entiende? Y voy a invertir esa cantidad de tiempo diariamente en algo que no me va a llevar a ninguna parte más que hacerme sentir bien con mi apariencia, con este estuche que de todas formas el Señor me lo va a quitar. ¿Usted me entiende? Porque igual el Señor me lo va a quitar. El día que Él venga, si estoy vivo, me va a transformar en un cuerpo de gloria, me va a dar un cuerpo glorificado. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Y si estoy muerto, me va a levantar de la tumba con un cuerpo glorificado. Entonces, ¿para qué? ¿Sí me entienden? No le estoy diciendo a nadie, no, ir al gimnasio, no, siga yendo, pero por su salud. Hágalo por su salud, por estar bien, por tener más fuerza, más energía, pero no por cómo se ve. ¿Ok? Porque esa es una mala inversión, pésima. Amén. Un balance. Como dice mi mamá, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿verdad? Un equilibrio. Ahora, no es que como de todas formas igual el Señor me va a dar un cuerpazo espiritual, entonces que se desparrame o sea, tampoco, ¿verdad? Ok, tampoco así, porque eso le va a producir problemas de salud, cansancio, desgaste, o sea, usted no va a tener buena calidad de vida. Entonces nosotros necesitamos buena calidad de vida, pero no para vernos triple mamita o triple papito, no. Es para vivir mejor. Amén. Dice Efesios 5, 15 y 16, por tanto tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermano, hermana, los días son malos, los de hoy son malos. Creo que somos de los peores que hemos estado viviendo. O sea, nosotros jamás en la historia se habían visto tantas cosas malas como se ven hoy. Y tantas cosas malas que parecen normales o que se toman como normales como se ven hoy. Entonces, nuestros días son muy malos. Entonces dice el apóstol Pablo a la congregación de Éfeso que debemos tener cuidado como andamos, que tenemos que ser sensatos, no como insensatos, como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y si usted desperdicia este tiempo ahorita, que podría dedicarle a crecer en su relación y en su espiritualidad, se va a arrepentir. Amén. ¿Qué hicieron las vírgenes indiscretas, insensatas? ¿Qué hicieron? Se dedicaron a jetear, se durmieron, no fueron por aceite, y cuando ya podían entrar, ¿qué pasó? Se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Porque en lugar de aprovechar el tiempo para ir a comprar, se quedaron a jetear. Y cuando pudieron entrar, entraron las demás, ellas no. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Usted me está entendiendo, hermana? ¿Qué está haciendo usted con su tiempo hoy? Jeteando. En Netflix, dice mi esposa. En TikTok. En tantas cosas. ¿Usted está jeteando con su tiempo hoy? ¿Será que usted se está comportando como una virgen insensata? Cuidado, se queda afuera. Cuidado, se queda afuera. 7. Eviten ser infantes espirituales.
pasó con esto? No, ahí está. Infantes, niños. La madurez espiritual se evidencia en nuestro interés en mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Lo vimos al principio, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros. No provocando celos, conflictos ni divisiones. Ojo con esto. Los creyentes maduros no se comportan como niños peleones y evitan la contienda con sus hermanos. Eso es un símbolo de madurez cristiana, de madurez espiritual. Y les voy a decir algo sin pasarles la brocha, hermanos, pero lo tengo que reconocer. Este año, ahora en septiembre, cumplimos 5 años de estar en esta iglesia. 5 años. Muchos de ustedes han estado desde el principio. ¿Cuántos conflictos importantes hemos tenido nosotros en 5 años? ¡Ni uno! Ni uno. Aquí nadie se ha ido peleado porque me cae mal esa hermana, porque me dijo, porque le dije, porque... No. Viera qué satisfecho, viera qué contento me hace sentir, de verdad. Porque eso significa que somos una iglesia que está creciendo y que está madurando espiritualmente y que no necesita pasar por ahí. Amén. Pero no se confíe. Primera de Corintios 3, versículos del 1 al 3 dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, o sea, ni antes podían ni pueden ahora, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no son carnales y andáis como hombres normales, naturales de la carne. Nosotros no hemos sido una iglesia que se ha dedicado a criticar a otras iglesias, a decir, es que allá donde el hermano tal, eso que hacen, eso que dicen, eso. No. Señalamos lo que no es doctrina de Dios, sin nombres ni apellidos. Amén. Porque no es nuestro interés tirarle bala a los mismos de adentro. No, cada cual tiene una responsabilidad. A mí no me interesa lo que hacen allá, me interesa lo que hacemos aquí. Y que nosotros, los que estamos aquí, aprendamos y seamos rectos delante de Dios y haciendo las cosas correctamente, sin ira, sin contienda, sin celos, sin tonteras. Amén. Porque eso es muestra de madurez, de que no somos niños en Cristo, de que somos cristianos maduros. Controlan la ira, el enojo y son perdonadores. La madurez espiritual se evidencia en un control de la ira y el enojo, junto con una capacidad creciente para perdonar a otros. Hermanos, no podemos nosotros vivir en un puro pleito, pegando 4 gritos permanentemente, en una pura ira, en un puro enojo. Cualquier cosita nos saca de las casillas, cualquier cosa nos hace explotar, cualquiera. Y nos enojamos y pasamos semanas enojados, sin resolver, sin buscarle solución a las cosas. Y tampoco perdonamos. ¿Por qué? Porque es que me la hizo y no, ahora me la tiene que pagar y no tiene que sentir el ácido, ¿verdad? Por un rato. El Señor mantuvo bajo control las emociones negativas, ¿sí o no? ¿Cuánto no le hicieron a Jesús? Dios guarde a Jesús como algunos de nosotros, o sea, porque hubiera arrasado medio Jerusalén, ¿sí o no? Y nos perdonó cuando no teníamos excusa ante Él. Y nos perdonó todo. Todo. ¿Estará bien estallar en ira con frecuencia? ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a quienes nos hacen algo malo? Efesios 4, 31, 32 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. La gritería, el enojo, la mala crianza no es de un cristiano maduro. Y seguir guardando rencor y amargura para las cosas que nos han hecho sin perdonar, tampoco es de un cristiano maduro, hermanos. Dice amén. 9, ya estamos a punto de terminar. Muestran amor por el prójimo, así sea su enemigo. La madurez espiritual se evidencia en nuestro amor
por otros creyentes. Jesús dijo que seríamos conocidos como discípulos de Él si nos amamos unos a otros. Si esto no es evidente entre nosotros, el mundo tiene derecho a decir que somos hipócritas. Con toda la razón. Si nosotros se supone que nos amamos entre nosotros, o que Jesús, nuestro líder, nos enseñó a amarnos entre nosotros, y vivimos en un puro pleito y nos vivimos criticando y nos vivimos despellejando, pues los de afuera tienen derecho a decir, ¿qué? No, esos son hipócritas, esos no viven hablando del amor y del amor y del amor y del amor, y vea cómo viven en un puro pleito, en una pura criticadera, en una pura metedera de puñal por la espalda. Cristo nos amó cuando estábamos en enemistad contra Él. Y así debemos estar dispuestos a amar incluso a aquellos que nos tratan mal. Esto es cristianismo básico. No estamos hablando de algo de alto nivel, no es el kindergarten del cristianismo, es esto. Amar y perdonar. Amén. Y tratar bien hasta nuestros enemigos, hasta aquellos que son opositores nuestros. Juan 13, 34, 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Esa es la muestra, la evidencia irrefutable de que somos discípulos de Jesús, si hay amor entre nosotros. Amén. Y ahora dice Romanos 19, 12, 19 y 20. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, porque él no va a entender por qué. Si él le odia tanto a usted, si él no quiere nada bueno para usted, usted es capaz de ayudarlo y de estar ahí para socorrerlo. No va a entender eso. Dice, es como carbones encendidos sobre su cabeza, o sea, le van a quemar, le van a hacer a desafiar. ¿Cómo es posible esto? O sea, no me lo soporto, cada vez que puedo le hago mala cara y busco la manera de ver cómo lo jodo. Y está aquí, la única persona que vino a ayudarme es él. La única persona que vino a visitarme es él. Ella. Con todo lo que la odio. ¿Usted me entiende? Porque eso es lo que hace un cristiano maduro, porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Dice amén. Diga amén, aunque traiga grueso, diga amén. Y el último, el 10. No son presa fácil de quienes esclavizan incautos. Ya voy con usted, Edu. Ya voy con usted. Un polito de paciencia. No son presa fácil de quienes se esclavizan incautos. La madurez espiritual se evidencia en no dejarse arrastrar ni someter por doctrinas o teologías humanas, donde las nuevas revelaciones, que era lo que les decía al principio, ¿verdad? Las nuevas revelaciones, hago así entre comillas, se presentan como la final voluntad del Señor. No, es que esto es nuevo, hermanos, esto ni siquiera está en la Biblia, está recién salido, acaba de llegar, ¿verdad? Acaba de descender del cielo, en una revelación especial, aleluya. El conocimiento adquirido en la constante búsqueda del Señor le mantiene a usted en alerta ante todo viento de doctrina que contraviene la verdadera libertad de Dios. Si usted está acostumbrado a alimentarse regularmente, a tener una intimidad, una relación cercana con el Señor, usted va a detectar fácilmente cuando alguien está tratando de hackearlo. Usted no se le va a pasar fácilmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va a poner en alerta. Tené cuidado con ese, tené cuidado con eso. Porque lo que está tratando es de hacerte la zancadilla. No te vayas de jupa. ¿Ok? Colosenses 2, 18 al 23, rápidamente dice, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles que existía en aquella época, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios,
Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. No, hermano, es que sabe que eso no hay que hacerlo. La playa, no, hermano, vea, uno tiene que ir a la playa, ¿verdad? Con un traje así, estilo burka, ¿verdad? Tapado desde aquí hasta abajo. Porque esa es la forma correcta, santa y cristiana de hacerlo. Porque usted no puede sentarse en la barra del hotel de playa a tomarse un cóctel. ¡Uy, no! Eso es pecado. No toques, no gustes, no manipules, como si de verdad fuera pecado. Y dice aquí, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, o sea, no son cosas eternas, son cosas temporales. Y las estamos poniendo por encima de lo eterno, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque somos libres. Ojo, libertad no es lo mismo que libertinaje, pero somos libres, porque es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, a través del cual nosotros hacemos pasar todo lo que hacemos. Y si nosotros pasamos todo lo que hacemos y todo lo que somos a través del filtro del Espíritu de Dios, y nos hace sentir paz con eso, ¿por qué otro va a venir a decirme: no, hermano, es que usted no debería estar haciendo eso? Pero yo ya lo consulté con el Espíritu. Ya el Espíritu me guió y no tengo ningún problema con esto. El problema lo tiene Él, no yo. Y tal vez por la conciencia de Él me abstenga. Pero yo tengo paz porque lo estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Amén. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. O sea, pareciera que no, es que ese hermano es muy santo, ese hermano tiene una doctrina, o sea, eso es doctrina sana, hermanos. No la que le enseñan a usted en la iglesia esa, en la iglesia chiquitica esa que tienen en el taller, eso no es sana doctrina, ¿verdad? No, la de nosotros sí es sana doctrina, y entonces, ok. Dice, la apariencia de una religión humana, de sabiduría en una religión humana. En la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, o sea, someterse, abstenerse, ¿verdad? O sea, sujetarse, maltratarse, latigarse, someter al cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo es malo, porque todo lo que viene de esta carne natural es malo, todo. Solo lo eterno, solo lo espiritual es bueno. Entonces dejemos de comer y dejemos de comer postres ricos y esas cosas, o sea, porque todo es malo, todo lo que alimenta y satisface el cuerpo es malo. ¿Entendemos? Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne, porque eso no me hace más santo. ¿Me entiende? Eso no me hace más santo. No me ayuda a luchar contra mi propia concupiscencia. ¿Qué es lo que me ayuda a luchar contra mi concupiscencia? El Espíritu Santo de Dios. Porque no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Amén. 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 Hemos llegado entonces de esta manera al final, hermanos. Madurez espiritual no es algo fabricado, es algo que sucede por la acción del Espíritu de Dios en nosotros.